Bienvenidos sean todos a este módulo denominado Rehabilitación Neuropsicológica en Trastornos del Lenguaje. Yo soy el maestro Uri Michel Garzón Arruel y como ya bien lo saben, voy a ser su tutor a lo largo de esta materia. En este módulo analizaremos la rehabilitación neuropsicológica de diversos trastornos del lenguaje, así como de las funciones o habilidades cognitivas desde un enfoque cognitivo. A su vez, conoceremos en la unidad 4 sobre el enfoque histórico-cultural y sus aportes en la corrección y o rehabilitación neuropsicológica desde el paradigma científico ruso. La historia de la recuperación de las funciones afectadas ha seguido, sin embargo, un largo camino desde la falta de convicción en la regeneración del sistema nervioso central hasta el momento presente, en el que se puede demostrar científicamente que el cerebro es un órgano dinámico y capaz de experimentar considerables modificaciones después de sufrir lesiones o cambios ambientales. Al conocimiento básico se ha añadido, por un lado, el del funcionamiento del cerebro a partir de las investigaciones de las neurociencias, biología, farmacología o genética, y por otro, el desarrollo de la tecnología, herramientas refinadas de la neurocirugía disponibles para intervenciones precoces y las nuevas generaciones de métodos de escáner capaces de distinguir tejido dañado e incluso demostrar cómo el funcionamiento del cerebro vivo cambia durante las actividades cotidianas y a lo largo de nuestra vida. La primera unidad se titula Neuropsicología del lenguaje y de las afasias. 1. Conocer los errores lingüísticos más frecuentes. Este es el objetivo del módulo, conocer los errores lingüísticos más frecuentes en los trastornos del lenguaje, así como las características y estrategias de rehabilitación neuropsicológica en estos trastornos, conociendo sus tipos, programas y metodologías para su tratamiento. El objetivo de la unidad 1 es el siguiente: conocer la estructura y naturaleza del lenguaje, sus niveles de representación, procesos de comprensión, el modelo léxico, así como los diversos procesos de producción del lenguaje. En el tema 1.1 se titula como el lenguaje y las afasias. En un sentido técnico, comunicación equivale a transmisión de información. En todas las situaciones de transmisión de información se repite el siguiente esquema básico. Existe una fuente de información, que sería el emisor, que envía la información, señal o mensaje a un destinatario de la información, receptor, teniendo en cuenta que ambos, emisor y receptor, comparten una misma clave, un código. La señal, que viaja a través de un medio, canal, apunta hacia un contenido, referente. Si alguno de esos 6 elementos fallara, la comunicación sería imposible, no podría realizarse. El lenguaje constituye una forma especial de transmisión de información entre humanos. En el lenguaje humano, la señal es un sistema de signos fónicos o gráficos en el caso del lenguaje escrito. Estos signos son producidos y enviados por un emisor, un individuo que posee la información para transmitir con sus motivos e intenciones a través de un canal hacia un receptor, uno o varios individuos, incluyendo el propio emisor, con sus propias características psicológicas. El código que ambos comparten, que sería la lengua, debe viajar a través de un canal, el aire en el caso de la comunicación oral, o bien el papel en el de la escrita. Si en las comunicaciones del párrafo de lo que estamos mencionando añadimos que el proceso de comunicación se establece a partir de la actividad cerebral, nos acercaremos a la definición de algunos autores que proponían desde 1979, LeCours y colaboradores, según la cual el lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interpersonal, transmisión de la información de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan o representan estos estados de acuerdo con una convención propia de la comunidad lingüística. La lingüística ha descrito el proceso de comunicación en relación a distintos niveles de organización, ofreciendo un marco teórico y jerárquico para el análisis de los componentes del lenguaje. Por su lado, las ciencias neurocognitivas han aportado modelos cada vez más complejos y contrastados de arquitecturas funcionales. Por último, la afasiología ha aportado una importante fuente de materiales experimentales que permiten estudiar y desarrollar la noción de modelos y de niveles lingüísticos. En general, se considera en lingüística, descritos de forma laxa, los siguientes niveles:
1. Fonética, que son los sistemas de sonidos de la lengua. 2. Fonología, sistemas de fonemas de la lengua. 3. Léxico, palabras que son su estructura formal y semántica. 4. Morfología, sistemas de raíces y afijos de la lengua. 5. Sintaxis, organización estructural de palabras y frases. 6. Semántica, estructura del significado de palabras y oraciones. 7. Pragmática, utilización de la estructura en el contexto comunicativo. Aunque estos niveles y su separación ha permitido notables avances en la fraseología, su distinción no deja de ser una arbitrariedad en la descripción específica de casos clínicos. Y bueno, todo esto ustedes lo van a abordar continuando con la bibliografía. Respecto al tema 1.2, este se titula Exploración de base del lenguaje para una orientación terapéutica. Dentro de la bibliografía ustedes podrán encontrar diversos artículos, así como fragmentos del libro en relación a este tema, como por ejemplo el procedimiento de la exploración de base del lenguaje, por lo cual les sugiero que lo lean a detenimiento. Mucha de esta bibliografía es por parte del autor Peña Casanova, uno de los mayores investigadores a nivel de afasias entonces en el mundo contemporáneo. Dentro de los objetivos de la evaluación, la exploración de las afasias es una actividad en parte condicionada por los intereses y objetivos del examinador y de la situación concreta del paciente. Cuando el objetivo de la evaluación es el enfoque terapéutico, surgen una serie de necesidades específicas. El objetivo de la exploración de las afasias debe ser el reconocimiento, cuando sea posible, del trastorno o trastornos cognitivos fundamentales del caso estudiado. El reconocimiento de estos defectos no coincide con el diagnóstico del tipo clínico tradicional de afasia, ni implica la determinación de la terapia que hay que seguir, por lo cual les pido lean a detenimiento los objetivos como tal de la terapia, la descripción exhaustiva de las características clínicas de los diversos casos que se presentan en bibliografía, y de manera muy rápida les puedo mencionar los objetivos y niveles de evaluación de las afasias son los siguientes. Objetivos: 1. Detección. 2. Descripción y diagnóstico diferencial, estudio idiográfico. 3. Identificación de la forma clínica, clasificación sindrómica de la afasia. 4. Clasificación del grado de afectación. 5. Establecimiento de un pronóstico. 6. Orientación y control terapéutica. 7. Evaluación funcional. 8. Evaluación específica para grupos etiológicos, por ejemplo, en el caso de demencia. O para objetivos concretos, estudio del efecto de terapia farmacológica ante estos pacientes. Y dentro de los niveles de estudio tenemos 3, que serían los grados de exploración. El nivel 1, evaluación cualitativa fundamental sin instrumentos específicos o mínima estructuración. Nivel 2, evaluación clásica estándar cualitativa y cuantitativa con test o baterías multimodales o dimensionales y uso de test de áreas específicas. Y nivel 3, evaluación ideográfica con test ad hoc según hipótesis de afectación de componentes funcionales de modelos sobre la función normal. Bien, todo esto y más van a conocer ustedes en el tema 1.2 en esta primera unidad. Pasamos entonces al tema 1.3, que se titula Daño cerebral en la afasia. El funcionamiento normal del cerebro puede verse afectado por diferentes patologías neurológicas. Dentro de las principales condiciones neurológicas potencialmente capaces de producir alteraciones en el lenguaje se encuentran los ACVs, los TCE, los tumores cerebrales, las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades nutricionales y metabólicas y las enfermedades degenerativas. A lo largo de este tema van ustedes a analizar este tipo de patologías a modo de recordatorio, como sus consecuencias a nivel de daño cerebral y su relación con las afasias. Pasamos al tema 1.4, el cual se titula Tipos clínicos clásicos de la afasia y alteraciones asociadas. Y bueno, van a conocer en este tema también las afasias y zonas del lenguaje, los fundamentos como tal, cómo se ven implicadas las áreas cerebrales en el funcionamiento de esta habilidad cognoscitiva, que es el lenguaje. Y en el tema, para acabar, en el tema 1.5, clasificación de las afasias perisilvianas. En esta clasificación, ustedes van a poder analizar desde el punto de vista cognitivo las diversas clasificaciones de estas primeras afasias. Las 3 primeras formas de afasia perisilviana se van a estar señalando a lo largo de esta unidad
y de este tema en particular se caracterizan por un defecto notorio en el lenguaje repetitivo y anatómicamente los sitios de las lesiones se localizan alrededor de la cisura de Silvio del hemisferio izquierdo. A lo largo de este tema se describirán las principales características clínicas de los tres síndromes afásicos y se analizarán algunas de las variables o variantes que pueden presentar. Finalmente se señalará su evolución y sus correlaciones anatómicas. Tenemos como tal a la afasia de Broca, que dentro de de las características de esos pacientes afásicos tenemos que su lenguaje conversación es no fluente, la compresión del lenguaje es relativamente normal, la repetición es anormal, señalar relativamente normal, denominar es anormal, lectura en voz alta es anormal, lectura de comprensión relativamente normal y escritura normal, así como sus signos neurológicos asociados dentro del sistema motor, usualmente hemiparesia severa, disartria, usualmente severa, pérdida de sensibilidad cortical frecuentemente presente, apraxia simpática, campo visual normal y agnosia ausente. Se van a presentar estos tres tipos de afasia. También tenemos, aparte de la afasia de Broca, dentro de esta clasificación, la afasia de conducción, igual con sus características características básicas del lenguaje, los signos neurológicos asociados. Les pido que lo lean a detenimiento, que si es necesario volver a releer, sería magnífico. También dentro de estas presento algunos dentro de la bibliografía, algunos casos. Tenemos el caso 3, afasia de Broca con acento extranjero. Viene la historia de la enfermedad, viene el caso como tal completo, una conclusión por parte del autor Ardila.